es mi hogar, soy peregrino aquí. ¿Es necesario practicar el lavamiento de los pies hoy en día? Pues vamos a tratar, amigos y hermanos, de contestarnos esta pregunta esta tarde maravillosa que Dios pues nos ha concedido. Sean bienvenidos a nuestro programa radial y aquí estamos con el hermano Necta para seguir ayudándoles a cada uno de ustedes a descubrir la enseñanza que Jesús nos dio o nos dejó en Juan capítulo 13. Así es, hermano, estamos agradecidos con Dios porque nos permite estar aquí cerrando una semana más y también porque estamos cerrando el tema, hermano Jaime. Sí. Creo que si Dios nos lo permite, vamos a cerrar el programa, el tema que estamos ahí con el lavamiento de los pies y estamos cerrando una semana, pero también esperamos cerrar con el tema que hemos empezado. Ya tenemos, 3 semanas con esta. Ya son 6 programas con este, hermano. 6 programas, esperamos que con la ayuda de Dios, pues ahora cerremos este tema que es muy importante para todos nosotros, nuestros amigos y hermanos. Y vamos a leer ahí en Juan capítulo 13, versículo del 8 hasta el 17 para dar inicio con el programa. Y dice ahí, versículo 8 del capítulo 13 de Juan. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Hacer qué? ¿Lavar los pies? No, para nada. No está hablando de eso. Estamos hablando del servicio. De lo que Él está enseñando realmente, la grandeza del servicio. Si hacéis estas cosas, mi amigo y mi hermano no está hablando aquí de una ceremonia de lavar pies. Está hablando de algo más que Él hizo en esta noche, ¿verdad? Claro. Hemos visto muchos ejemplos, hermano Jaime, de que cómo los apóstoles actuaron en esta manera de humildad después de que el Señor les enseñó aquí. Vemos cartas donde los apóstoles jamás hablaron del lavamiento de pies, pero sí hablaron del servicio uno al otro, de la grandeza del servicio. La hablaron de una manera diferente, ya no con un rito como era una costumbre oriental que ya lo hemos considerado en otros temas atrás. En otros programas atrás. Y si lo practicaban no era como una ceremonia religiosa, sino como un acto diario, como un acto de cultura, como una actitud personal, una vida, ¿verdad? Cotidiana. Así lo entendieron también y lo practicaban en su cultura ellos. Ahora, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, no era que Pedro tuviera tanta necesidad de ser lavado. El lavamiento de los pies de Pedro no tuvo ningún valor ritual ni ceremonial. Lo importante era que Pedro tenía que comprender y aceptar la humillación del maestro. Y al mismo tiempo Pedro tenía que aprender a ser obediente al maestro, como ya se dijo, aun cuando no comprendía la razón por sus órdenes. Hay algo importante que en esto concluimos el día de ayer, mi hermano, que es muy importante en este acontecimiento la reacción de Pedro, que es de suma importancia para nosotros. Ya lo hemos dicho ayer, ¿verdad? Pedro no había entendido la exaltación del siervo. Pensaba que aquel que servía era menor que aquel que recibió el servicio. Tenía que aprender por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que aquel que sirve es el mayor. El camino a la grandeza, ya esto es un resumen, ¿verdad? El camino a la grandeza en el reino de los cielos es el camino del servicio. Pedro y los demás apóstoles iban a ser grandes obreros en la iglesia del Señor.
Pero eso de ser grandes obreros no podría ser como el liderazgo que ejercen los grandes en las naciones terrenales, como ya se ha dicho. Ahora, Pedro tenía que comprender, como los demás apóstoles, que iban a ser unos grandes guías en el pueblo de Dios, pero basado en el ejemplo del servicio. Pedro no había comprendido todavía este principio fundamental en la iglesia del Señor. Jesús mismo le dijo, ¿verdad? Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y ciertamente, hermano Necta, lo entendió después el apóstol Pedro, porque el mismo apóstol Pedro escribió varios años después, ¿verdad? Unas cartas y escribió en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, ¿verdad? Escribe unas palabras allí el apóstol enviadas a otros obreros que estaban trabajando en la obra del Señor, y ahora él escribe a ellos en el 5, versículos 2 y 3 de Primera de Pedro. Dice el apóstol Pablo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, ¿verdad? Sí. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Así es. Eso dice el apóstol Pedro en su primera carta a los otros cristianos. Vemos entonces que el apóstol entendió de qué estaba hablando el Señor. ¿Cuál era el ejemplo que le estaba dando el Señor al lavar los pies? Ya no se ve esa misma enseñanza, hermano Jaime. No. Aquí no encontramos una enseñanza de lavar los pies unos a los otros, sino más bien servirle uno al otro, que es la fundamental del tema. La esencia, ¿verdad? La esencia del mensaje de Jesús. Aquí se había cumplido la promesa de Jesús. ¿Lo entenderás? Después. Ahora que Pedro escribe, inspirado por el Espíritu Santo, Primera de Pedro 5, 2 y 3, ahora él tiene el concepto que el Espíritu quería implantar en ellos aquella noche. ¿Sí? Ahora, y se había cumplido el propósito de Jesús cuando insistió en lavar los pies de sus propios discípulos en aquella hora. Pedro y los demás apóstoles después siguieron el ejemplo del Señor, aunque las Escrituras no nos revelan que la iglesia hubiera practicado el lavamiento de los pies como ceremonia eclesiástica ni rito religioso. Ciertamente observamos el mismo espíritu de servicio y humildad que Jesús les enseñó aquella noche, ceñido con una toalla e hincado a los pies de ellos como siervo con agua para lavar los pies de sus propios siervos. Recordemos que Jesús lavó los pies de sus discípulos en aquella noche, no solo para enseñarles a ellos la importancia de la humillación y la grandeza del servicio, sino también para enseñarnos a nosotros el mismo principio fundamental de la fe cristiana. Es lamentable observar actitudes tan diferentes a la humildad de nuestro Señor entre líderes religiosos que llevan títulos ostentosos, mi hermano Necta, y ejercen autoridad presuntuosa en religiones que se atreven a llamarse cristianas, pero realmente no es extraño porque son religiones basadas en pensamientos y filosofías humanas. Es lo que sucede siempre, hermano Jaime, cuando, imagínense lo que Pedro estaba haciendo. Pedro estaba haciendo lo mismo, y aún los apóstoles también estaban haciendo lo mismo. Estaban poniendo al Señor donde debía. Y como él dijo, sí lo merezco, soy Señor. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede también ahora en día en los grupos religiosos? Las personas les dan los puestos para que después tengan esos nombres así ostentosos, hombres que ellos mismos se autoalaban. ¿Por qué? Porque hay personas también exaltándolos. Cuando hayan personas así, como dice segunda de Corintios capítulo 11, versículo 20, sí, que cuando hay gente que tolera todo esto, siempre van a haber líderes religiosos humillando, maltratando a las personas, no sirviendo a las personas, que es lo fundamental del tema. Y sabe usted que el apóstol Pablo condenó esto allá en Primera de Corintios. Claro. Que yo soy de Apolo, yo de Cefas, claro, ¿verdad? Yo del otro. Es que el problema es que nosotros tenemos la tendencia, hermano Jaime, a endiosar personas. Así es. Y después no las soportamos. Lo triste es que después no las soportamos porque nosotros las endiosamos. Tenemos dos peligros, y esto debe ser notorio para todos, y los dos pecan. Sí. El que se levanta como líder demandando respeto y, sí, bueno, reverencia, sí, y el que lo hace, el que se sujeta y se somete a ellos. El que lo endiosa. Los dos cometen el error. Los dos están en lo mismo.
Porque uno pues le encanta, hay uno que le encanta que le llamen rabí, como dijo el Señor, le encanta que le llamen maestro, y el otro pues tranquilito, feliz, diciéndole maestro, ¿verdad? Diciéndole, entonces los dos están en igual problema para con Dios. Así es que, amigos, ya notamos desde el principio, ¿verdad?, de esta lección, que los pensamientos de nuestro Señor son diferentes. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Es importante que entendamos. Fácilmente los hombres aceptan un sistema basado en principios humanos, hermano Necta, ¿sí? Tristemente. Pero es difícil que comprendan y acepten la fe cristiana en su sencillez, enseñada por Jesucristo. Por este motivo, les invitamos a todos a considerar al Cristo de la toalla, el Cristo que sirvió a sus propios discípulos. Les invitamos a comparar realmente las religiones modernas con la religión que Jesucristo ilustró por medio del lavamiento de los pies. Es una religión humilde, sencilla, no pomposa, no con grandes títulos. La iglesia de Cristo no lo es, no debe presentarse así, sino como un grupo de gente que está sujeta a Cristo en humildad y en servicio los unos a los otros. Yo siempre he creído que cuando la iglesia del Señor ya va a tener líderes que ya se denominen líderes, yo creo que entonces dejamos de ser iglesia del Señor. Creo de que no tenemos ejemplo en la Biblia para que nos apoye, para todavía estar tolerando personas que se levanten en la iglesia, tomando puestos, reclamando puestos. Creo que cuando ya lleguemos a esos límites, hermano Jaime, hay que levantar las orejas y ver que estamos en graves problemas, porque entonces se está saliendo de lo que es bíblico. Sí. Decía un predicador esta mañana de que no hay que asustarse cuando veamos falsos maestros, y porque muchas personas dicen, no, hay mucha mentira en las religiones y por eso yo no creo en Dios. No, al contrario, hay que creer en Dios más, porque esto es bíblico, que se iban a levantar hombres falsos. Está cumpliendo la profecía. Se está cumpliendo, al contrario. En vez de desanimarse y decir Dios no existe porque hay muchos mentirosos, al contrario, hay que animarse porque la Biblia dice eso. O sea, hay que confirmar lo acontecido con lo que Dios ya dijo. Claro, los hombres estos están confirmando la Biblia, pues. Estos hombres falsos, haciendo maestros, que se cumpla. Están haciendo que se cumpla la Biblia. Al contrario de desanimarse, hay que animarse y decir, es verdad la Biblia. Entonces, claramente porque que sí. Hay hombres falsos aquí levantando voces ya. La pregunta que hacíamos al inicio, ¿es necesario practicar el lavamiento de los pies hoy en día? Bueno, queremos decirles que hay algunas denominaciones que insisten que la iglesia debe seguir, ¿verdad?, practicando este acto. En algunas sectas lo hacen cada vez que participan de la Cena del Señor. Algunas agrupaciones lo hacen una vez por año. Todas las religiones que practican el lavamiento de los pies como ceremonia religiosa se basan en ejemplos o en este ejemplo del Señor Jesucristo en Juan capítulo 13. Ahora, creemos que todos queremos hacer lo que Cristo enseña, ¿no? Al menos, bueno, en lo personal, puedo decir con aplomo que si Cristo quiere que participe o practique el lavamiento de los pies, pues yo quiero hacerlo, si esto fuera lo que Jesús está enseñando de verdad. Pero al mismo tiempo no quiero participar en un rito que realmente no sea parte del plan divino en la iglesia del Señor Jesucristo. En este último estudio sobre el tema del lavamiento de los pies, pues vamos a tratar de reunir toda la evidencia posible de la Biblia que tenemos a la mano y llegar a una conclusión razonable, bíblica, sobre este asunto. Lo primero que hemos aprendido, amigos y hermanos, es que el lavamiento de los pies no era algo nuevo introducido por Jesús aquella noche en el aposento alto. Era una tradición social practicada por los pueblos orientales desde tiempos antiguos, ¿verdad, hermano? Así es. Eso lo hemos ya aclarado. En el tiempo de Abraham, por ejemplo, cientos de años antes de que Cristo viniera a este mundo, el lavamiento de los pies ya era costumbre. Al llegar, por ejemplo, un huésped, el dueño de la casa o la tienda, en el caso de Abraham, que era una tienda, proveía agua para que se lavaran los pies el huésped mismo, pero según la costumbre, en el tiempo de Jesús, la tarea de lavar los pies de otro era trabajo de siervo, ¿verdad? De un siervo. Así es. Ahora, lo nuevo, escuche bien, lo nuevo que Cristo introdujo a sus discípulos en aquella noche fue que el maestro mismo les lavó los pies. Lo nuevo
que les enseñó Jesucristo fue que no estuvieran esperando que otro les lavara los pies, sino que lo hicieran ellos mismos, los unos a los otros. Juan 13, versículo 14 lo dice, ¿verdad? Sí, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Así que el ejemplo que Jesús les dio no fue para introducir una ceremonia de lavamiento de los pies en la iglesia, sino para enseñar la humildad y el servicio al hermano como principio esencial y perpetuo en la iglesia de Cristo. Es evidente que Cristo tenía en mente algo mucho más importante, hermano Necta, que una ceremonia cuando dijo aquellas palabras en el 13:7, ¿verdad? Sí, lo dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No hay duda entonces que Pedro entendía perfectamente que Jesús le estaba lavando los pies, ¿o no? Sí, Pedro entendía eso. Sí, entendía. Pero lo que Pedro no había entendido era la enseñanza de la grandeza del servicio. No había comprendido que es por medio de la humillación voluntaria que somos exaltados por Dios. Pedro no tendría problemas para entender un simple rito de lavamiento de los pies. Porque era costumbre. Era una costumbre, ellos ya lo sabían. Pero él y todos los apóstoles habían manifestado en varias ocasiones, incluyendo esta misma noche, que les costaba entender la grandeza del servicio. Esta noche fue por lo menos la tercera vez, ¿verdad, hermano? Así es. Que hubo disputa entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Lo que Pedro no entendía en esta noche fue cómo el maestro podía estar entre ellos como el que sirve. Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Significa que Pedro no comprendía la lección que Jesús le estaba enseñando por medio de su ejemplo de humillación y servicio. Ahora, lo que Pedro entendió después no fue que la iglesia tenía que practicar el lavamiento de los pies, ¿verdad, hermano Necta? Así es. Cada vez que tomaba la cena del Señor, sino que lo que Pedro tenía que entender era el camino a la grandeza, que es el camino del servicio del siervo humilde. En el caso de Pedro era muy difícil entender, y de los demás apóstoles, ya que usted sabe, el mismo Señor dijo que los pueblos se enseñorean, hacen todo esto, y por eso para ellos, para los apóstoles era muy difícil entender que el Señor estuviera haciendo esto. No es natural, hermanos Jaime, no es natural que el siervo sea servido por el Señor. Es por eso que ahora, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que por eso ahora en los grupos religiosos, hermanos Jaime, es muy difícil que las personas, los servidores, en este caso las personas que están abajo, que ellos así le llaman los que están abajo, puedan entender que no debe de ser así. ¿Por qué? Porque las naciones lo hacen así. Ellos tienen una mente natural. Humana, como decíamos ayer, cuando las personas tengan la mente humana, carnal, no van a entender que en realidad el Señor enseñó el servicio los unos a los otros y no servirle muchos a uno solo, como ahora se acostumbra en día, como no debe de ser. Debe ser unos a otros, porque para eso somos un cuerpo. No somos cabeza, somos cuerpo. Somos un cuerpo y todos somos miembros. Así es. ¿Y sabe qué dijo Jesús en Mateo 23? Que me gusta mucho ese texto. Sí. ¿No queréis que sean llamados maestros? Más ustedes no quieren que se los llame maestro. O rabí. Sí. Porque todos, ni llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Así es. Porque también hay muchas personas que cometen el gravísimo error de llamarle Padre a una persona aquí en la tierra, hermano. Lamentablemente. Claro, y ahí estamos hablando de un gran rango en esta tierra. Claro. Y ningún hombre tiene que exaltarse o irse sobre otro. ¿Sabe usted que en capítulo 10 de Hechos, ni siquiera Pedro, el gran apóstol, permitió que Cornelio se le arrodillara? Eso es lo que vemos ahora, el gran contraste que existe entre lo que el hombre dice y enseña con lo que la Biblia enseña. Porque vemos nosotros, hermanos Jaime, por la televisión, cuando las personas llegan a besarle la mano a una persona de estas, sí, y ni siquiera tienen el pudor de decir, no, miren, yo soy hombre también. Yo soy hombre. Sí. Así, levántate, pues yo también soy hombre, le dijo Pedro. Eso dijo Pedro a Cornelio, allá en Hechos capítulo 10. ¿Acaso Pedro es menos que un papa? Y estoy hablando porque el Papa fue que lo vi en México estos días que vino. Le besan la mano y él con todo deseo, con todo orgullo,
hasta extiende la mano para que lo besen mejor. No, hermano. Creo de que estamos equivocados en tanto a la escritura. Poco indagamos para ver si en realidad lo que las personas hacen es correcto o qué. Creo de que tenemos mucha evidencia en la Biblia como para nosotros decir lo que estamos diciendo aquí, que el servicio, la grandeza del servicio era la base fundamental del tema de capítulo 13 de Juan. Y Hechos capítulo 10, quiero corroborar bien ese texto, sí, hermano. Es Hechos capítulo 10, 25 y 26. ¿Cómo dice? Cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Estoy leyendo 25 y 26 de Hechos capítulo 10. ¿Sabiste qué es lo que estaba haciendo Cornelio? Endiosando. Sí. Endiosando. Si Pedro hubiera sido un hombre orgulloso, carnal, ¿no se hubiera halagado? ¡Claro! ¿Y sabe qué le dijo un ángel al apóstol Juan en la visión? No, mira, no lo hagas. Sí. Porque Juan estaba adorando al ángel. Sí. Al ángel de Dios, el que le estaba dando la revelación. Así es. No, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo. Consiervo. Qué hermoso, hermano. Servidores. La Biblia es clara, nos enseña tanto, ¿verdad? Así es. Así que, además de ser la explicación más natural, de acuerdo con los eventos de aquella noche, esta idea tiene el apoyo total de las escrituras del Nuevo Testamento, que registran las actividades de la iglesia primitiva, entonces, en sus reuniones y en sus vidas cotidianas. Fíjese bien, mi amigo radio oyente, en lo que estamos viendo. En ninguna parte de la historia de la iglesia registrada por inspiración en los libros del Nuevo Testamento, no se encuentra ningún ejemplo ni ninguna instrucción con respecto al lavamiento de los pies en las reuniones de la iglesia. En varios pasajes del Nuevo Testamento encontramos instrucciones detalladas acerca de la cena del Señor en la iglesia de Cristo, como en 1 Corintios 11, 23. Así es. En el 10, 16 y 17 de 1 Corintios. Ahora, también encontramos ejemplos bíblicos de la celebración de la cena en el primer día de la semana, en Hechos capítulo 2, versículo 42, en Hechos 20 y versículo 7. Pero en cuanto a la supuesta práctica del lavamiento de los pies en las reuniones de la iglesia, no encontramos nada. No hay nada. No hay ningún ejemplo de que lo hicieran. Tampoco no hay ninguna instrucción sobre la necesidad de hacerlo. Pero si tomamos en cuenta la vida cotidiana de los cristianos fieles, sí encontramos al menos un pasaje que menciona el lavamiento de los pies, ¿verdad? Y ya lo estudiábamos, ¿recuerda? Así es. 1 Timoteo 5, 9 y 10. Sí. Aquí ya lo leímos, lo hemos analizado. El apóstol Pablo escribió instrucciones al predicador Timoteo sobre los requisitos para viudas que recibían sostenimiento permanente y total de la iglesia. Estas viudas parecen ser siervas especiales en la iglesia que recibían ayuda económica de la iglesia. Parece que para esta situación especial había una lista, ¿verdad, hermano? Así es. Pero Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, insistió en que las viudas puestas en la lista llenaran ciertos requisitos. Entre estos requisitos encontramos una referencia que nos aclara un poco más este asunto del lavamiento de los pies entre cristianos. Y como dice, hermano, ahí lo tenemos, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, sí, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Y ahí dice, si ha lavado los pies de los santos, sí, sí, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Vea usted, pero aquí está hablando de una vida cotidiana. 1 Timoteo 5, 9 y 10. Está hablando de vida personal. Así de cada individuo. Jamás está hablando de una ceremonia que la iglesia practicaba y que allí tenía que ser. Está hablando de huésped. Está hablando del servicio, ¿sí?, de ayudar a los necesitados, a los afligidos. Ándale, no tiene nada que ver con una ceremonia eclesiástica. Sí, correcto. Para nada. Sino con su carácter personal y su vida cotidiana. El lavamiento de los pies no tiene que ver con una ceremonia en la iglesia, sino con la hospitalidad y el socorro a los afligidos y otras buenas obras de esta clase. Era deber de las viudas cristianas y de todos los cristianos practicar el lavamiento de los pies de los demás, pero no en una ceremonia durante las reuniones de la iglesia, sino en el hogar.
como parte del servicio de hospitalidad ofrecido a los huéspedes que llegaban a sus casas. Recuerde que era algo natural, una de las costumbres naturales que ella debía participar y practicar, y que de aquella parte del mundo era algo que ya era algo conocido en aquellos días. Ahora, ofrecer el agua para el lavamiento de los pies o hacer que el siervo de la casa lavara sus propios pies o los pies del huésped, pero la sincera hospitalidad practicada entre los santos era diferente, porque habían aprendido de Jesús la humildad y el deber de lavarse los pies los unos a los otros en esa situación cotidiana, en esa vida cotidiana. ¿Sabe? ¿Verdad? Era la costumbre que el amo de la casa proveyera agua y que el mismo huésped se lavara sus pies, o que el siervo se los lavara. Claro, fue lo difícil de Pedro. Pero los cristianos lo hacían diferente ya. Ya lo hacían diferente. Siempre en la cultura. Claro, en el caso de Mateo, de Juan 13, sí fue difícil para los apóstoles, porque estaban haciendo algo diferente, lo que dice Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Nosotros vemos al revés, lo que Dios ve de una manera, nosotros lo vemos así, y es por eso que muchas personas les cuesta entender que la grandeza del servicio es la base fundamental del cristianismo sincero. Muy correcto, ¿verdad? Por tanto, amigos y hermanos, en forma de conclusión, por tanto, la aplicación de la enseñanza de Jesús para cristianos de nuestra cultura y tiempo no es que celebremos una ceremonia para el lavamiento de los pies en alguna reunión de la iglesia, sino que seamos humildes y que sirvamos los unos a los otros en cada oportunidad, en vez de ser como el mundo que espera ser servido, ¿verdad? Así es. Lo que Cristo quiere de nosotros, hermanos y amigos, es que el espíritu de la humildad y del servicio prevalezca en la vida diaria de todos sus discípulos. Si logramos esto, habremos comprendido y cumplido también con el deber que Jesús enseñó en la noche que se ciñó con una toalla y lavó los pies de sus propios discípulos. Esto será mucho más difícil que participar en algún rito que incluya el lavamiento de los pies, pero también será mucho más poderoso como testimonio al mundo que realmente tenemos el Espíritu de Cristo. Qué bonito, qué bonita conclusión, hermano Jaime. Hemos llegado a la conclusión de este tema. Un tema muy lindo, a mí me conmueve, hermano. Que ha sido de mucha importancia para todos nosotros, porque hemos entendido en realidad que no debemos tomar a la ligera lo escrito, sino que hay que ir a la profundidad y ver de qué el Señor nos está hablando. Y en este caso hemos visto muchas cosas. Hemos visto que los apóstoles jamás, hermano Jaime, volvieron a hablar del lavamiento de los pies, si no es en 1 Timoteo capítulo 5, sí, nada más. Pero no está hablando de la ceremonia de la iglesia, no está hablando de una vida cotidiana, ya que estaban en la cultura de su tiempo. Esto es muy respetable como cultura, pero jamás ellos volvieron a involucrarse en un tema de lavamiento de los pies como ceremonia, que ellos dijeran, no, esta es una ceremonia que implantó el Señor el día de su muerte, para nada. Vemos que la humildad es en realidad el lavamiento de los pies, es la humildad, es el servicio los unos a los otros. Es un tema bastante claro que creo que va a ser de mucha ayuda para nuestros amigos y hermanos también. Esperamos, amigos y hermanos, poderles haber ayudado con este estudio, con este tema, 6 conferencias sobre este asunto. Esperamos que haya quedado bastante claro, y si hay alguna duda, pues nosotros estamos para servirle, como siempre en el programa. Al final damos la dirección, correos electrónicos, usted puede comentar, escribir cualquier cosa con referente a lo que aprenda en nuestros programas, o cualquier objeción puede hacerlo también. Nosotros realmente sí queremos ayudarles. Como Iglesia de Cristo y como cristianos que tratamos, nos esforzamos por ser lo que Cristo quiere que seamos, humildes y sencillos, hermanos. Así es. Sin grandezas, sin altiveces, sin títulos presuntuosos, queremos ayudarles. Queremos servirles en gran manera a que usted salve su alma, a que usted venga a Cristo y conozca el cristianismo de la Biblia, el cristianismo del Nuevo Testamento. Un cristianismo muy diferente a lo que usted conoce en el mundo, mi hermano y mi amigo. Si usted quiere participar, amigo, de este servicio maravilloso en el pueblo de Dios, de esta humildad en el pueblo de Dios, solamente tiene que arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Jesucristo y bautizarse para el perdón de sus culpas, de todos sus errores que haya hecho en su vida,
y usted podrá gozar del perdón y de la vida en Cristo Jesús y podrá estar preparado para encontrarse con Dios en el día final o en la hora de su muerte. Eso dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Esa es nuestra intención, amigos, ayudarles espiritualmente en todo asunto espiritual. Esperamos venir con otro tema en el próximo programa, si Dios nos permite. Pero queremos invitar a todos nuestros hermanos a las reuniones el día de mañana, sábado, a las 3 de la tarde en el local de la iglesia en Colonia San Luis. Les recordamos a los hermanos que puedan asistir allí, ¿verdad?, a la Colonia San Luis, en el local de la iglesia. Allí estaremos mañana a las 3 de la tarde. Y queremos también invitar, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos y amigos que tenemos una reunión para el 1 de mayo, ¿verdad? Sí, 1 de mayo, ¿en dónde, hermano? Tenemos la reunión allí en Centro de Gobierno Municipal, Avenida Roosevelt, frente a Plaza de Toros. Sí, muy bien. Hoy sí tengo bien la dirección, ¿verdad? La Iglesia de Cristo aquí en Colonia San Francisco nos invita a todos los hermanos. Habrá presencia de hermanos del Cablotillo, Nueva Granada, Cesori, de Moncagua, aquí de San Miguel, vía satélite, etcétera, ¿verdad? Esperamos allí a todos hermanos y amigos vernos a partir de las 9 de la mañana en adelante, este martes 1 de mayo, aquí en ese lugar frente a Plaza de Toros, Centro de Gobierno. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios pues nos llene de ricas bendiciones. Amén.